Mi hermano grabó a sus hijos destruyendo el dron personalizado de mi hijo de 12 años mientras mis padres se reían, lo llamaron venganza por consentirlo demasiado, yo no grité, simplemente me fui a casa. Inicié sesión en sus hogares inteligentes, apagué todo y los hice vivir sin mi ayuda hasta que finalmente se rindieron. Hola Reddit, me llamo Martin Hale, tengo 38 años y trabajo como consultor de ciberseguridad, una forma elegante de decir que paso la mayor parte de mi tiempo frente a pantallas evitando que las redes colapsen. Llevo una vida tranquila en una pequeña casa de 2 habitaciones a las afueras de la ciudad con mi hijo Steven, que tiene 12 años. Hemos sido solo nosotros dos desde que su madre se fue cuando él era pequeño, sin dramas, simplemente una de esas cosas que dejan de funcionar sin importar cuánto esfuerzo pongas. No hablo mucho con la gente fuera del trabajo, la mayoría de los días son simples, despertar, revisar los sistemas de los clientes, beber un café terrible, cocinar algo medio comestible y luego pasar el tiempo con Steven. Esa es mi rutina, pacífica y predecible. Él se parece mucho a mí a su edad, callado, siempre trasteando con algo, le gustan las computadoras, los robots, los drones, cualquier cosa con cables o motores. El chico es inteligente, más inteligente de lo que yo era a los 12, sin duda. Hace unos meses, Steven me pidió que construyéramos un dron juntos, no comprar uno, sino realmente construirlo, elegir las piezas, programarlo y hacerlo volar desde cero. No lo había visto tan emocionado por algo en mucho tiempo, así que dije que sí, pensé que sería bueno para ambos, para él aprender y para mí hacer algo significativo que no fuera para un cliente que olvida mi nombre 5 minutos después de pagarme. Lo llamamos hecho, empezó con simples bocetos y una lista de piezas, pasamos los fines de semana revisando foros en línea, viendo guías de construcción, comparando tamaños de motores y controladores de vuelo. Con cada sueldo compraba 1 o 2 piezas, motores, marco, hélices, módulo de cámara, microcontrolador, y Steven llegaba de la escuela y se iba directo a mi oficina. Soldábamos, programábamos, probábamos, fallábamos, arreglábamos y lo hacíamos otra vez. Le enseñé lo básico, voltaje, corriente, cómo conectar a tierra las cosas y cómo no quemar una placa. Lo aprendió rápido, lo encontraba leyendo sobre sensores y aprendizaje automático en lugar de jugar. Algunas noches nos quedábamos despiertos hasta la 1 o las 2, el banco de trabajo cubierto de cables, tornillos diminutos y latas vacías de refresco. Los ojos de Steven se iluminaban cada vez que algo funcionaba, los motores girando, el controlador conectándose, el LED parpadeando del color correcto, y decía cosas como papá, esto realmente funciona, y yo solo sonreía. No se lo dije, pero esos momentos eran los únicos en años en los que me sentí realmente orgulloso de algo. Fuera de nuestra pequeña burbuja no tengo mucho apoyo familiar, mi hermano menor Liam tiene 35 años, siempre fue el ruidoso y confiado, el tipo que puede hablar para conseguir cualquier cosa y salir de todo. Trabaja en ventas, o solía hacerlo, depende de la semana. Siempre está persiguiendo algo, criptomonedas, comprando y vendiendo autos, nuevos negocios paralelos que siempre terminan fracasando. Mis padres, Elaine y Frank, nunca vieron eso como un problema, para ellos Liam es un soñador, mientras que yo era el estable, su palabra educada para aburrido. Cuando yo pagaba alquiler a los 16 y reparaba computadoras de vecinos por dinero, Liam destrozaba autos y se reía de ello, y de alguna manera yo era el que recibía sermones sobre responsabilidad. Esa dinámica nunca cambió, terminé siendo el tipo tecnológico de la familia, el que instala sus enrutadores, paga sus cuentas cuando tienen dificultades y corrige sus errores mientras actúan como si no fuera gran cosa. Ellos llaman, yo ayudo, esa es la rutina, pero en esta casa las cosas son diferentes, aquí no arreglo los problemas de los demás, construyo, y por una vez estaba construyendo algo que importaba. A finales de primavera teníamos todas las piezas de hecho listas, el marco era de fibra de carbono, ligero pero resistente, 4 motores sin escobillas, una cámara de 1080p, software de vuelo personalizado que Steven y yo programamos juntos, incluso añadimos un sistema básico de inteligencia artificial para que pudiera reconocer objetos y estabilizarse solo. Lo montamos en el patio trasero esa mañana de sábado, Steven apenas había dormido la noche anterior. Le dije que se mantuviera atrás por si algo salía mal, encendí el interruptor y por un segundo no pasó nada, luego los rotores comenzaron a girar con ese zumbido agudo, el dron se elevó tambaleándose un poco y luego se estabilizó en el aire. Steven gritó tan fuerte que el perro del vecino empezó a ladrar, corría por el patio mientras yo lo guiaba en pequeños círculos, realmente funcionaba. Lo aterricé con cuidado sobre la hierba y Steven se quedó mirándolo, sonriendo como si fuera lo más increíble del mundo, dijo papá, lo logramos, y me abrazó antes de que pudiera decir algo. No soy un tipo muy emocional,
pero eso me tocó diferente, solo le di una palmada en el hombro y le dije te dije que lo haríamos volar. Ese día se me quedó grabado, no se trataba del dron, sino de ver a mi hijo sentirse orgulloso de algo que construyó con sus propias manos. Por una vez no era el tipo que arreglaba los problemas de los demás, era el padre que ayudó a su hijo a crear algo increíble. Steven pasó el resto de ese fin de semana ajustando el código, afinando los motores y nombrando todos los vuelos de prueba, hecho 1, hecho 2, hecho beta, incluso empezó a diseñar una carcasa personalizada para proteger las partes principales. Cada noche antes de dormir decía, podemos trabajar en hecho mañana, y cada vez yo respondía que sí. Por un tiempo sentí que la vida finalmente se había equilibrado, el trabajo era estable, las cuentas estaban pagadas y mi hijo era feliz. No lo sabía entonces, pero ese fue el último periodo de paz que tendríamos en mucho tiempo, porque en mi familia la paz nunca dura y Liam siempre encuentra la manera de arruinar algo bueno. Mi familia siempre ha tenido la costumbre de aparecer sin invitación y dejar el caos detrás. Mi hermano Liam es el mejor en eso, tiene 35 años, habla con soltura, demasiado confiado y alérgico a la responsabilidad, podría vender aire si eso le diera atención. Yo soy el mayor, pero de alguna manera siempre soy el que arregla sus líos. Liam piensa que llevo una vida aburrida porque no persigo negocios dudosos ni publico éxitos falsos en línea, me llama señor estable, yo lo llamo cuando necesito un recordatorio de lo que no quiero ser. Es el tipo de persona que se jacta de ser autodidacta mientras usa tu cuenta de Netflix. Cuando crecíamos, Liam era el favorito. Nuestra madre Elaine lo llamaba de espíritu libre, papá Frank simplemente decía que era un caso difícil y se mantenía al margen. Cuando yo sacaba sobresalientes, mamá decía deberías ayudar a tu hermano a estudiar, cuando Liam chocaba su coche, ella decía al menos está bien. Así fue siempre, Liam rompe, yo arreglo y ellos lo elogian. Ahora que somos adultos, nada ha cambiado, lo he sacado de deudas más veces de las que puedo contar. Una vez me llamó a medianoche porque su conexión Wi-Fi no funcionaba y tenía una presentación con un cliente, inicié sesión en su enrutador de forma remota, lo arreglé y ni siquiera dio las gracias. Solo dijo sabía que te encargarías, hermano. El año pasado actualicé todos sus sistemas inteligentes, nuevos enrutadores, termostatos, cámaras de seguridad, todo bajo mi cuenta de administración. Liam no pagó nada y luego les dijo a nuestros padres que él lo había configurado todo y ellos le creyeron, yo simplemente me reí. O aprendes a dejar de esperar justicia o te ahogas en ello. Ese jueves recibí un mensaje de texto de Liam, pasaré el sábado, los chicos quieren ver esa cosa voladora que hizo Steven, sin signo de pregunta, solo una afirmación, así es como él opera, asume que la respuesta es sí. Me quedé mirando la pantalla un rato, no quería que sus hijos se acercaran a hecho, el dron de Steven no era un juguete, era algo que construimos juntos pieza por pieza, pero Steven vio el mensaje y se emocionó. ¿De verdad quieren verlo? Su voz tenía ese tono esperanzado que solo los niños tienen, no tuve corazón para decirle que no, así que respondí claro, al mediodía está bien. El sábado llegó exactamente a las 12:05, el SUV plateado de Liam entró al camino de entrada como si fuera suyo, la música alta hizo temblar las ventanas. Sus hijos gemelos Coltin saltaron del coche antes de que el motor se apagara, corrieron directo al patio gritando como si los hubieran liberado de una jaula. Su esposa Brooke permaneció en el asiento del pasajero revisando su teléfono, 2 minutos después llegaron mis padres, mamá entró cargando pasteles y juicio, deberías plantar algo al frente, dijo antes de siquiera saludar. Papá asintió con un saludo perezoso y se dirigió directo al sillón reclinable como si tuviera asiento reservado. Liam entró con las gafas de sol aún puestas, este lugar no ha cambiado desde la secundaria, dijo sonriendo con arrogancia, todavía tienes el mismo sofá, aún aguanta, respondí, él sonrió, sí, práctico como siempre. Los gemelos corrían de habitación en habitación chocando contra las paredes y tirando cosas, mamá les gritó tengan cuidado chicos con ese mismo tono que usan las personas cuando en realidad no les importa. Brooke entró finalmente, apenas levantó la vista del teléfono y dijo podrías usar mejor iluminación aquí. Serví café porque eso es lo que hacen los anfitriones, incluso con invitados de los que te arrepientes haber invitado. Liam empezó a hablar de su negocio, cada frase venía con una fanfarronería incluida, cerré un gran trato la semana pasada, tengo inversionistas de otros estados, podría jubilarme temprano si quisiera, mamá se reía como si estuviera en un espectáculo de comedia, papá asentía cada pocos segundos como una figura de resorte. Steven bajó las escaleras sosteniendo a Hecho, ¿quieren verlo volar?, preguntó, los gemelos gritaron sí antes de que Liam siquiera levantara la vista. Salimos afuera, Steven lo colocó suavemente sobre el césped, lo encendió y dio un paso atrás, los rotores giraron, las luces parpadearon y se elevó, suave y estable, lo manejó con cuidado,
tal como le enseñé. Papá sonrió. Eso es impresionante, Martin, tiene tu cerebro. Liam se burló. Lindo aparatito. Apuesto a que te costó una fortuna. Solo tiempo, dije. El tiempo es dinero, respondió sonriendo. Algunos de nosotros no tenemos tanto tiempo libre. Lo ignoré. Steven aterrizó a hecho perfectamente y lo levantó con orgullo. Los gemelos intentaron agarrarlo. Déjanos volarlo. No pueden, dijo Steven. No es un juguete. Están bien, dijo Liam. Déjalos intentarlo. No, respondí. Lo romperán. Él rodó los ojos. Hombre, relájate, eres tan tenso. Steven apretó a hecho contra su pecho. Es hora de cargarlo de todos modos, dijo y corrió adentro. Chico inteligente. Volvimos dentro. Mamá empezó a criticar los gabinetes. ¿Podrías iluminar un poco más esta cocina, Martin? Brooke asintió sin levantar la vista. Liam se apoyó en el mostrador con una sonrisa burlona. Entonces, ¿todavía haces eso de las computadoras?, preguntó. Consultoría en ciberseguridad, respondí. Claro, sentarte frente a pantallas todo el día debe ser emocionante. Paga las cuentas, dije. Él rió. Sí, pero hombre, deberías vivir un poco. Te estás convirtiendo en una máquina. Simplemente lo miré. Mejor una máquina que un estafador. Él parpadeó y luego se rió como si estuviera bromeando. Cuando finalmente se fueron, la casa parecía como si una tormenta hubiera pasado por ella, envoltorios en el suelo, huellas de barro, uno de mis altavoces tirado. Sin embargo, Steven aún sonreía. Dijo que el tío Liam había gustado. De hecho, no lo corregí, no tenía sentido. Limpié en silencio mientras él hablaba. Por dentro tenía esa sensación pesada otra vez, la que aparece cada vez que Liam nos visita. Él nunca se va sin romper algo, solo que aún no sabía qué tan grave sería esta vez. La tarde se alargó y todos se habían trasladado al salón. Liam estaba en medio de una historia, agitando las manos como si diera una charla TED sobre su imperio empresarial. Según él estaba a un gran cliente de poder jubilarse temprano. Mamá, por supuesto, estaba al borde de su asiento asintiendo y sonriendo como si fuera un genio. Papá solo emitía gruñidos de aprobación cada pocas frases. Yo estaba allí, medio escuchando y medio mirando el reloj. Cada historia que Liam contaba terminaba de algún modo con él salvando el día o cerrando un trato que nadie más podía. Tenía esa voz de vendedor que llena cada rincón de una habitación, quieras o no. Steven estaba sentado a mi lado, educado pero inquieto. Después de unos 10 minutos, susurró: voy a trabajar en hecho. Asentí y le dije: quédate arriba, amigo. Liam ni notó que se fue, estaba demasiado ocupado presumiendo sobre la expansión de su red. Mamá intervino diciendo: siempre has sido tan decidido, Liam, igual que tu padre. Frank apenas levantó la vista del teléfono. Yo no dije una palabra. Entonces llegó el sonido que me heló la sangre, un golpe fuerte y pesado desde arriba, metal golpeando algo sólido, seguido de un crujido agudo y risas estridentes. Me levanté del sofá antes de que mi mente alcanzara a procesarlo. El corazón se me hundió. Conocía ese sonido. Subí las escaleras de 2 en 2, cuando llegué a la habitación de Steven parecía que un huracán hubiera pasado por allí. Hecho estaba en pedazos por el suelo, las hélices dobladas, la placa principal partida, cables colgando como venas rotas, la cámara destrozada, el olor a circuitos quemados llenaba el aire. Colt y Nas estaban en medio del desastre riendo a carcajadas, cada uno con su teléfono grabando. Uno de ellos sostenía un pequeño bate de aluminio con una abolladura en la punta. Steven estaba en la esquina, junto a su cama, con el rostro hundido en las rodillas, los hombros temblando, sin emitir sonido, solo llorando en silencio. Me quedé congelado, todo dentro de mí se volvió quieto, mi mente se vació por completo excepto por la imagen de aquel dron destrozado. 3 meses de trabajo, todas esas noches soldando, programando y construyendo con Steven desaparecidas en segundos. Entonces escuché otro sonido detrás de mí, más risas. Liam estaba en el marco de la puerta con el teléfono en la mano grabando la escena, con esa sonrisa arrogante en el rostro. Hombre, deberías ver tu cara ahora mismo, dijo riendo. Mamá estaba detrás de él con una sonrisa frágil que no llegaba a los ojos. Papá miraba el suelo sin decir nada, ninguno dio un paso al frente. ¿Qué hiciste? Mi voz salió baja y plana. Liam se encogió de hombros. Relájate, solo es un juguete. Los chicos se estaban divirtiendo, consientes demasiado a Steven. Considéralo una pequeña venganza. ¿Venganza por qué?, pregunté. Él sonrió más. Por hacernos quedar mal. Le construyes todas estas cosas elegantes y mis hijos empiezan a preguntar por qué ellos no tienen lo mismo. Así que sí, esto equilibra un poco las cosas. Mamá se rió suavemente. Oh vamos Martin, no es el fin del mundo, son niños. Un niño con un bate de metal, dije. Papá negó con la cabeza como si yo estuviera exagerando. Es una experiencia de aprendizaje para Steven. Construirá otro. Detrás de ellos los gemelos empezaron a fingir que golpeaban otra vez, gritando boom y tiro a la cabeza. Liam seguía grabando. Tienes que ver este video luego, es divertidísimo.
Miré a Steven otra vez, no se había movido, sus pequeñas manos apretaban las rodillas tan fuerte que los nudillos estaban blancos, las lágrimas seguían cayendo. Lárguense, dije. Liam sonrió con burla. ¿Qué? Lárguense, repetí. Él parpadeó, rió como si fuera una broma y dijo, ¿en serio estás enojado por un pedazo de chatarra? Di un paso hacia él. Tienes que irte ahora. Mamá se adelantó frunciendo el ceño. Martin, estás haciendo una escena. Fuera. Repetí más fuerte. Esta vez los gemelos dejaron de reír. La sonrisa de Liam vaciló por un momento, parecía que iba a decir algo, pero no lo hizo. Se dio la vuelta, se encogió de hombros y murmuró, ¿realmente perdiste la cabeza, hombre? Mientras bajaban las escaleras lo escuché decirles a los chicos, parece que al tío Martin no le gustan las bromas. Ellos rieron otra vez y la voz de mamá siguió diciendo, siempre ha sido demasiado serio. No lo seguí, me quedé allí mirando los pedazos de hecho en el suelo, el marco doblado, la placa partida, la lente de la cámara rota. Steven no se había movido. Me arrodillé junto a él pero no quiso mirarme. Cuando finalmente escuché la puerta principal cerrarse recogí lo que quedaba del dron, pieza por pieza. No intenté arreglar nada, solo lo coloqué todo sobre el escritorio. La habitación olía a plástico derretido y polvo. Steven finalmente susurró, ¿por qué hicieron eso? No tuve una respuesta. Esa noche, después de acostarlo, me quedé solo en el taller. La única luz provenía de la lámpara del escritorio. El dron roto estaba frente a mí, las piezas esparcidas como evidencia de algo peor que una simple destrucción. No estaba triste, ni siquiera estaba enojado, sentía como si algo se hubiera apagado en mi interior y todo después de eso quedó en silencio. Apagué la lámpara y me senté allí en la oscuridad durante mucho tiempo, mirando la silueta de lo que alguna vez fue algo hermoso que construimos juntos. Esa fue la noche en que dejé de permitirle salirse con la suya. Esa noche, después de que se fueron, la casa estaba demasiado silenciosa. Steven se había quedado dormido llorando y el taller aún olía a plástico quemado. Me quedé allí un rato mirando las piezas de hecho sobre el escritorio, cada circuito agrietado y cada cable torcido. Había arreglado muchas cosas en mi vida, pero esa no iba a arreglarse. Cuanto más lo miraba, más comprendía que no se trataba del dron, sino de todo lo que había venido antes, años de ser el contacto de emergencia de la familia para cada pequeño problema. El enrutador no conecta, llama a Martin. La cuenta de streaming expiró, llama a Martin. No puedo acceder al termostato, llama a Martin. Yo había construido sus sistemas, cableado sus casas, pagado la mitad de todo y aún así seguía siendo el aburrido. Cada cuenta, cada cerradura inteligente, cada enrutador, todo pasaba por mí. Antes no pensaba mucho en eso, solo hacía las cosas más fáciles. Si algo se rompía, podía repararlo de forma remota. Lo había hecho tantas veces que se volvió un hábito. Pero esa noche, mirando aquellas piezas rotas, lo entendí. Les había entregado el control de mi tiempo, de mi esfuerzo y de mi paciencia, y nunca lo habían respetado. No hubo gritos esta vez, ni sermones, ni culpas, solo claridad. Caminé hasta mi oficina, encendí mi sistema principal y observé cómo los monitores se iluminaban, filas de indicadores de estado parpadeando, enrutadores, dispositivos inteligentes, cuentas en la nube, el panel de administración ocupando la pantalla central. En la parte superior se leía sistemas de clientes, red familiar Ale/Ro, 2 nodos principales, Liam y Brooke, hogar Ro, y padres, hogar Ale, todo verde, todo funcionando perfectamente. Me quedé mirando unos segundos esas pequeñas luces de estado parpadeando como si nada hubiera pasado. Luego abrí un editor de texto y empecé a escribir, años de favores, 2018, pagué $900 por la actualización de red de Liam, nunca me reembolsó, 2019, configuré las cámaras de seguridad de mis padres, 6 horas de trabajo, 2020, pagué por el módem de reemplazo, se olvidaron de pagarme, 2021, recuperé la billetera de criptomonedas de Liam, ni siquiera un gracias, 2023, instalé una nueva cerradura inteligente, él lo llamó mi pasatiempo. La lista seguía, cosas pequeñas tal vez, pero que se acumulaban, cada momento en que lo dejé pasar. No lo escribí por venganza, lo escribí para recordarme cuánto había dado a personas que nunca se preocuparon. Cuando terminé, me desplacé hasta el final y escribí una nueva línea, protocolo hecho, paso 1, desconectar. Mis dedos se detuvieron un segundo sobre el teclado, luego abrí la consola de administración otra vez. Mostraba la lista completa de sistemas conectados, hogar Ro, red Wi-Fi, cerraduras inteligentes, termostato, cámaras de seguridad, copia de seguridad en la nube, cuentas de streaming, hogar de mis padres, enrutador Wi-Fi, termostato inteligente, timbre, sistema de televisión, marcos digitales, cámaras de seguridad, asistente de voz, todo bajo mi control.
Empecé por la casa de Liam, inicié sesión en la interfaz del enrutador y cambié el nombre de la red de Rohome a acceso denegado, luego cambié la contraseña Wi-Fi por una cadena aleatoria de 30 caracteres, programé la desactivación remota una vez terminara y bloqueé cada dispositivo. Después fueron las cuentas de streaming, Netflix, Hulu, Prime, Disney, todas registradas bajo mi correo de recuperación. Reinicié cada una, cambié las contraseñas y habilité la autenticación de 2 factores vinculada a mi teléfono, cerré la sesión de todos los dispositivos asociados con su dirección IP. Deshabilité la función de control remoto de la cerradura inteligente obligándolos a usar la llave manual. Apagué el centro de control de la iluminación inteligente, sin él las bombillas quedaban apagadas por defecto. Ajusté el horario del termostato, 78 grados Fahrenheit de día, 60 de noche, no lo suficiente para dañar nada, pero sí para volver la vida incómoda. Luego pasé al sistema de mis padres, cambié las contraseñas de sus aplicaciones de televisión, apagué el asistente de voz y desconecté el marco de fotos en la nube, deshabilité la integración del timbre y las alertas de notificación, la cámara seguía encendida pero sin sonido interno, y forcé el termostato inteligente al modo ecológico con control manual únicamente. Envié una imagen negra de un píxel como único recurso local, de modo que el marco mostrara solo oscuridad. Cuando las últimas tareas remotas terminaron, desactivé la administración remota en ambos nodos. Cada cambio tomó segundos, la pantalla se llenó de indicadores verdes que poco a poco se volvieron rojos, sin conexión, sin conexión, sin conexión. Sin ruido, sin drama, solo precisión. Cuando terminé, me recosté y miré la pantalla, los 2 nodos principales, Hogar Roy y Hogar Ale, estaban grises, sin conexión, sin acceso. Guardé el documento en mi escritorio con el nombre protocolo hecho. No sonreí, no me sentí triunfante, no se trataba de vengarme, se trataba de equilibrio. Por una vez, ellos vivirían un día como yo viví años, lidiando con sistemas rotos, sin que nadie respondiera sus llamadas, sin que nadie arreglara sus problemas. Eché un último vistazo a la pantalla, en el tablero apareció brevemente un mensaje, conexión perdida, sistemas remotos inalcanzables. Cerré el portátil, el zumbido del ventilador se desvaneció y la casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sintió firme. A 2 cuadras, en la casa de Liam, las luces parpadearon una vez y luego se apagaron. Me levanté, apagué la lámpara y me fui a la cama. A la mañana siguiente empezaron los mensajes, el primero fue de Liam, hermano, se cayó el internet, ¿tocaste algo? Luego otro 10 minutos después, el Wi-Fi sigue caído, el servidor de la oficina no carga, todo mi sistema está muerto. 1 hora después llegó una llamada, luego otra, y después 5 más. No respondí ninguna. Serví una taza de café y abrí mi portátil, no para arreglar nada, sino para comenzar un nuevo proyecto con Steven. Estábamos escribiendo código para una nueva interfaz, nada sofisticado, solo algo pequeño para mantener su atención lejos de lo que pasó con Echo. Ahora estaba más tranquilo, concentrado, haciendo preguntas otra vez, y eso era todo lo que necesitaba. El teléfono no dejaba de vibrar, no se detuvo en toda la mañana, el nombre de Liam, el de mamá, incluso el de Brooke, dejé que todos pasaran al buzón de voz. Alrededor del mediodía llegó un correo de Elaine Hale con el asunto algo anda mal con el termostato, puedes revisarlo, hace un frío terrible aquí y el timbre ya no suena. Tomé otro sorbo de café y pasé de largo, mi bandeja de entrada se llenaba con sus problemas, cuentas de streaming bloqueadas, errores de inicio de sesión, transmisiones de cámaras de seguridad desaparecidas. Todos los problemas que me habían tirado encima durante años ahora recaían sobre ellos. Steven se inclinó y preguntó, ¿no vas a arreglarlo? No, respondí, esta vez no. No insistió, solo volvió a escribir en su teclado tarareando en voz baja. Al anochecer llegó un correo de Brooke, más largo, esta vez con el asunto en mayúsculas, urgente, no puedo acceder a mi cuenta de trabajo, todo está desconectado, ni siquiera puedo entrar al almacenamiento en la nube, por favor Martin, perderé mi empleo si esto sigue así. Escribí una respuesta corta, pregunta a tu esposo, y cerré la ventana. Media hora después escuché llantas chirriando afuera, la puerta tembló bajo los golpes, Martin, abre la maldita puerta. No me moví de inmediato, terminé de guardar el código en el que Steven había estado trabajando, le dije que fuera a su habitación y solo entonces caminé hasta la entrada. Cuando abrí, Liam estaba allí, con la cara roja, sudando, el teléfono en una mano, ¿qué demonios hiciste?, gritó. Me apoyé en el marco de la puerta, buenas tardes Liam, mi Wi-Fi se cayó, mis cuentas están bloqueadas y no puedo acceder a mi billetera de criptomonedas, cada inicio de sesión me rechaza y tu estúpido sistema dice que no tengo permiso para mi propia red, ¿crees que esto es gracioso?
Nunca toqué su billetera, no tengo sus claves ni las necesito, rompiste lo que era mío, dije en voz baja, ahora estás aprendiendo cómo se siente perder el control. Parpadeó, hablas en serio, de verdad haces esto por un dron, no era solo un dron, respondí. Dio un paso más cerca, vas a arreglarlo o llamaré a la policía. ¿Por qué? Pregunté, por recuperar mi propiedad. Su mandíbula se tensó, ¿estás loco? No, dije, solo terminé de dejarme usar. Levantó su teléfono, le diré a mamá y papá que me estás amenazando, ya llamaron, respondí, su termostato no funciona, tampoco su timbre. Me miró como si no pudiera procesarlo, también los apagaste a ellos, dependían de mí para todo, ahora les toca manejarlos solos, ¿crees que esto te hace un héroe? No, dije, solo significa que por fin dejé de ser tu sirviente. Liam dio un paso adelante, alzando la voz, no puedes hacerme esto, necesito esa red, mis clientes, tus clientes no son mi problema, dije, todo lo que construí para ti me pertenece, todo lo que usas pasa por mí, si no te gusta aprende a arreglarlo tú mismo. Por un momento pareció que iba a golpearme, cerró los puños, pero luego comprendió que su ira no le serviría de nada, dio un paso atrás negando con la cabeza, has perdido la razón, dijo, ¿crees que con esto estamos a mano? Estás destruyendo a la familia se destruyó sola, respondí, y cerré la puerta. Comenzó a golpearla otra vez, te vas a arrepentir, ¿me oyes? No respondí, solo eché el cerrojo y regresé a la cocina. A través de la ventana lo vi todavía gritando en el porche, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, hasta que finalmente subió a su SUV, azotó la puerta y se marchó a toda velocidad. Steven asomó la cabeza desde la esquina, era el tío Liam, sí, dije, tiene dificultades técnicas, Steven intentó no reírse, como las que siempre llama la abuela, exactamente así, contesté. Rió suavemente y volvió a su habitación. Me senté a la mesa, rellené mi café y abrí el terminal en mi portátil, 2 nodos seguían en gris en el panel de administración, Liam y Brooke, Hogar Ro, y los padres, Hogar Ale. Miré la pantalla unos segundos y la cerré, sin satisfacción, sin ira, solo silencio. Afuera, las farolas se encendían una a una, al otro lado de la ciudad, en casa de mis padres, las luces permanecieron apagadas. En una semana las consecuencias empezaron a expandirse como grietas en el vidrio, el sitio web de la empresa de Liam cayó primero. Él lo había creado usando el mismo servicio en la nube que yo configuré para él hace 2 años, sin acceso a mis credenciales de administrador no podía entrar al sistema, su tienda en línea redirigía a una página de error por defecto, luego su servidor de correo se colapsó, había vinculado su dirección laboral al mismo dominio y todos sus mensajes desaparecieron. Sus copias de seguridad estaban en una unidad compartida, una que nunca mantuvo, incluso después de que le advertí. Cada contacto de cliente, factura y registro de ventas se perdió. 2 días después, sus inversores empezaron a llamarlo, no podían comunicarse con él, no podían acceder a los informes y sus sistemas rechazaban sus inicios de sesión, uno por uno se retiraron. Las publicaciones en sus redes sociales se detuvieron, el hombre que no podía pasar 5 minutos sin presumir de algo de repente no tenía nada que presumir. Aún así intentó disimularlo, dijo que era un problema de migración de servidores, que lo habían hackeado, pero la gente a su alrededor sabía que algo no cuadraba, no tenía técnico, ni sistema de apoyo, ni idea de lo que hacía, sin mí era solo ruido. Mientras tanto, sus gemelos Coltinas encontraron nuevas maneras de mantener el apellido en problemas, la escuela lo llamó después de que pintaran con aerosol las puertas del gimnasio con un estúpido lema sobre ser intocables, lo suspendieron por 1 semana. Cuando me enteré, ni siquiera me sorprendí, esos chicos crecieron aprendiendo de él, ruidosos, descuidados, creyendo que nada tenía consecuencias. En casa de mis padres no iba mucho mejor, Elaine y Frank discutían constantemente, el termostato inteligente seguía cambiando al modo ecológico, las cámaras no conectaban y las aplicaciones de streaming pedían nuevos inicios de sesión. Mamá me llamó al menos 6 veces, cada mensaje más furioso que el anterior, esto no es gracioso Martin, tu padre se está congelando y nada en esta casa funciona. No respondí. Ella tuvo décadas de mi tiempo, podía arreglárselas 1 semana sola. Mientras sus vidas se hundían en el caos, la mía se volvía más tranquila. Steven y yo empezamos a reconstruir a Hecho, lo llamamos Hecho 2.0, este no era solo una reconstrucción, era una mejora, marco más fuerte, hélices reforzadas, inteligencia artificial más avanzada, nuevas rutinas de vuelo. Trabajábamos en sincronía, yo me encargaba de la programación central, el del ensamblaje. No hablaba mucho de lo que pasó, solo se concentraba, y yo lo dejé, el zumbido de los motores y el clic de las herramientas reemplazaron el ruido del drama familiar.
Al 10º día vi el nombre de Liam en tendencia local, en línea había publicado una larga diatriba en Facebook etiquetándome, el encabezado decía mi hermano saboteó mi empresa, la publicación hablaba de cómo yo era un controlador obsesivo y de cómo había cortado el acceso de mi familia a su propia propiedad. Y sobre cómo había arruinado su negocio por celos, adjuntó capturas de pantalla de inicios de sesión vacíos y páginas de error, afirmando que lo había hackeado. Los comentarios no tardaron en llegar, algunos le creyeron al principio, otros no. Había construido una reputación de fanfarrón, mentiroso y víctima eterna. La gente empezó a hacerle preguntas que no podía responder. Leí toda la publicación 2 veces y dejé un solo comentario: el respeto mantiene los sistemas en funcionamiento, deberías intentarlo. Eso fue todo, sin insultos ni explicaciones, solo esa frase. Al final del día, mi comentario tenía 10 veces más me gusta que su publicación. La gente lo compartió, hizo capturas y lo convirtió en un meme. En menos de 24 horas, la credibilidad de Liam se había ido. Viejos clientes comenzaron a comentar historias sobre cómo los había ignorado o mentido sobre pagos, otros compartieron comprobantes que demostraban que su negocio llevaba meses colapsando. Para la segunda semana eliminó su cuenta. Mamá intentó llamarme otra vez después de eso, pero su voz en el buzón sonaba diferente, derrotada, tranquila. Papá no llamó en absoluto. A través de todo eso no dije nada, no me regodeé, no los busqué, solo seguí trabajando con Steven. Cada noche hacíamos pequeños progresos, los sensores de hecho 2.0 eran más precisos, su equilibrio más agudo, respondía instantáneamente a los comandos incluso con viento. Una noche Steven levantó la vista del escritorio y dijo, es mejor que el primero. Asentí, porque habíamos aprendido. Sonrió y probó los controles, el dron se elevó suavemente, flotando en el aire, los LED brillaban en azul, estables y serenos, sin temblores, sin vacilaciones. Lo observamos flotar en silencio unos segundos antes de que lo aterrizara perfectamente sobre la mesa. Supongo que está listo, dijo. Sí, respondí. Este no se romperá, Steven rió. Ya no se trataba solo del dron, ambos lo sabíamos. Esa noche, después de que se fue a la cama, revisé el panel por última vez, tanto la red RAW como la red ALE seguían grises, sin conexión, aún mías. Cerré el portátil y me recosté, sin ruido del teléfono, sin llamadas nuevas, sin correos nuevos, solo silencio. El zumbido de hecho 2.0 en el taller me recordaba que la paz no viene de darle a la gente lo que quiere, sino de recuperar lo que nunca supieron valorar. Pasaron 3 semanas antes de que alguien de mi familia apareciera de nuevo. Era una tarde de domingo, tranquila, de esas en que el mundo parece haberse detenido. Estaba limpiando el taller cuando sonó el timbre. Por la ventana vi a Liam, a Elaine y a Frank de pie en el porche, parecían personas que iban a un funeral, incómodos, rígidos, sin saber qué decir. Liam sostenía un ramo de flores envuelto en plástico, medio marchitas por el calor. Abrí la puerta y esperé. Liam se aclaró la garganta, ¿podemos hablar? No dije sí ni no, solo me hice a un lado. Entraron lentamente, mamá puso las flores en la encimera como una ofrenda de paz, papá se quedó atrás con las manos en los bolsillos, la mirada en el suelo. El silencio se extendió. Steven bajó por el pasillo y se detuvo junto a mí, tampoco dijo nada. Finalmente Liam habló, su voz era más suave de lo que nunca la había escuchado, vine a disculparme con ustedes dos. Miró directamente a Steven. Arruiné todo, lo que hice con tu dron estuvo mal. Pensé que estaba siendo gracioso, enseñándote a no apegarte a las cosas, pero la verdad es que solo estaba celoso. El rostro de Steven no cambió, solo lo miró fijo. Liam continuó, tú y tu padre construyeron algo juntos, mis hijos no me escuchan, no me respetan, y lo descargué contigo, fue mi culpa, no puedo deshacerlo, pero lo siento. La voz de mamá vino después, lo sentimos todos, Martin, no debimos reírnos, no comprendimos cuánto significaba eso para Steven, o para ti. Dependimos de ti tanto tiempo que dejamos de tratarte como familia y empezamos a verte como un servicio técnico. Se la veía cansada, su habitual dureza había desaparecido. Papá aún no decía nada. Deberías haberte dado cuenta antes, dije. Mamá asintió, tienes razón. Liam dio un paso adelante aún con ese aire derrotado, cuando todo empezó a desmoronarse te culpé, pero ahora lo entiendo, construí toda mi vida dependiendo de que otros limpiaran mis errores. Cuando dejaste de hacerlo finalmente vi cómo se sentía, y es horrible. Entonces aprendiste algo, dije. Sí, respondió en voz baja, de la manera difícil. Mamá intentó sonreír, pero su sonrisa no llegó a los ojos. ¿Podemos empezar de nuevo?
No te pido que lo arregles todo otra vez, solo hablar, cenar como una familia normal. Los miré, primero a ella, luego a Liam. Ustedes también me enseñaron algo, dije. Que ser amable solo hace que la gente te use. Así que aprendí a dejar de serlo. Nadie discutió, solo se quedaron en silencio. Ya no soy su soporte técnico, continué. No más contraseñas, no más actualizaciones de sistemas, no más llamadas de emergencia a medianoche. Si necesitan ayuda, pagan a alguien. Si necesitan mi ayuda, me pagan como a cualquiera. Y si alguno de ustedes vuelve a faltarme el respeto a mí o a Steven, me iré para siempre, sin advertencias ni segundas oportunidades. Liam asintió, comprendió de inmediato. Mamá susurró, es justo. Lo digo en serio, añadí, los límites no son una amenaza, son protección, debí tenerlos hace años. Liam cambió de postura, sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Esto cubre el costo del nuevo dron, cada pieza y algo más. Mis hijos vendrán el próximo fin de semana a disculparse en persona, sin cámaras, sin bromas. Steven habló por fin, más les vale que sea sincero. Lo será, dijo Liam, han pasado unas semanas difíciles, perdieron muchos privilegios. Papá alzó la vista, tenías razón, hijo, todos dependíamos demasiado de ti. Asentí, luego se detuvo ahí, sin abrazos, sin promesas vacías. Agradecieron a Steven por escucharlos, se despidieron y se fueron. El sonido del coche alejándose fue el mejor ruido que había escuchado en años. Esa noche, Steven y yo volvimos al taller, hecho 2.0 flotaba frente a nosotros, perfectamente equilibrado, los LED azules palpitando como un corazón, el aire vibrando suavemente. Steven se recostó en la silla mirándolo flotar. Es mejor que el primero, dijo. Porque lo construimos más inteligente, respondí. Él sonrió, y más fuerte. Lo dejamos flotar un minuto antes de apagarlo, lo llevó a su escritorio, lo colocó con cuidado en el centro y apagó la luz. El resplandor de sus luces llenó la habitación como una promesa silenciosa. Cuando se fue a dormir, abrí mi portátil, el antiguo panel de administración seguía abierto, Liam y Brooke, Hogar Ro, y los padres, Hogar Ale, ambos grises, sin conexión. Desplacé el cursor sobre la última opción que aún me daba algún control sobre ellos y hice clic en eliminar privilegios de administrador. Apareció una confirmación, ¿seguro que quieres eliminar todo acceso remoto? Hice clic en sí. Luego abrí el archivo que había guardado desde la noche en que todo comenzó, hecho-protocolo-punto-txt, y al final, debajo de la lista de pasos y notas, escribí una última línea, protocolo hecho completado. Lo guardé y cerré el portátil. Arriba, las luces del nuevo dron seguían latiendo con un ritmo lento, el sonido era constante, casi como una respiración. La casa estaba finalmente en silencio, no vacía, solo en paz. Por primera vez en años, no me sentí como el plan de respaldo de nadie, no me sentí culpable por elegir la paz sobre personas que nunca me eligieron a mí. Esa noche, sentado en la oscuridad, comprendí algo simple, la paz no viene del perdón, viene de la libertad, de ese tipo que uno construye por sí mismo, un límite a la vez. No intentes hacer el ridículo, vas a perder de todos modos. Mi exesposa me llamó una mula de carga e intentó apoderarse de mi empresa, pero entonces apareció mi testigo inesperado, el juez congeló sus bienes y finalmente se dio cuenta de que lo había perdido todo, incluso a mí. Hola Reddit, no soy realmente el tipo de persona que suele publicar aquí, pero después de todo lo que pasó, creo que vale la pena compartir esta historia. Trata de mi exesposa, una sala de tribunal y de cómo la mujer que una vez me llamó una mula de carga terminó viendo cómo todo se derrumbaba delante de un juez. Prepara algo para picar, porque esta podría ser una de las historias judiciales más satisfactorias que leerás en mucho tiempo. Su señoría, dijo mi esposa, Stephanie, mi marido es como una mula de carga, fiable, predecible y hecho para soportar el peso de los demás. En la sala se escucharon algunas risas contenidas, incluso su nuevo novio, Thomas, sentado al fondo con los brazos cruzados, sonrió como si estuviera viendo una comedia. Stephanie le dirigió esa misma sonrisa arrogante que solía darme cuando pensaba que había ganado una discusión. Yo no me moví, no parpadeé, solo miré al frente, tranquilo como siempre, dejándola disfrutarlo. Había pasado los últimos 8 años creyendo que podía hablarme con superioridad y salir limpia, pero esta vez no 8 años de matrimonio, le di todo, estabilidad, una casa, mi tiempo, mi esfuerzo, y en cuanto la vida se volvió fácil, se aburrió y encontró a un hombre de verdad, como ella lo llamaba, un abogado corporativo con el pelo lleno de gel y sin moral. Ahora quería la mitad de mi empresa,
alegando que sacrificó su carrera para apoyarme. Sí, por carrera se refería a las compras y a los retiros de yoga. Pero antes de que llegáramos a esta sala de tribunal, ya había intentado jugar sus habituales juegos mentales. Aquella mañana llegué temprano al juzgado, estaba revisando mis notas en el pasillo cuando escuché el sonido de sus tacones acercándose. Levanté la vista y ahí estaba, vestida como si fuera a una gala de moda y no a una audiencia de divorcio. Thomas estaba justo a su lado, inflado como si entrara a un combate de boxeo. Stephanie sonreía como si ya tuviera el trofeo en las manos. «Intenta no avergonzarte ahí dentro», dijo. Le devolví la sonrisa, tranquilo como siempre. «No te preocupes, Steph, la única avergonzada hoy será la que trajo a su amante como apoyo emocional». Su sonrisa se quebró, Thomas se tensó de inmediato. «Cuida lo que dices», dijo acercándose, pero antes de que pudiera responder, uno de los guardias de seguridad levantó la mano. «Señor, retroceda», dijo con firmeza, «usted no es parte del caso, si causa un escándalo, lo saco». Thomas se detuvo a medio paso, apretando la mandíbula, Stephanie le tomó del brazo, mirándome con furia, y yo solo sonreí y dije, «Quizás quieras guardar esa agresividad para tu alegato final, campeón». Eso fue suficiente. Ella se puso roja como un tomate y murmuró algo entre dientes. Pasé junto a ellos y entré en la sala, tranquilo y sin inmutarme. Primera ronda, mía. Dentro, el aire se sentía más denso. Stephanie se sentó al otro lado del pasillo, cruzando las piernas como si posara para la portada de una revista. Su abogado, del tipo que probablemente practica frente al espejo, se levantó y comenzó su pequeño espectáculo. Su señoría, empezó con tono serio y pulido, mi clienta dedicó años a apoyar al señor Winter, sacrificó su carrera y sus ambiciones para mantener su hogar y asistirlo en sus esfuerzos empresariales. Solo busca una compensación justa por esos años perdidos. Casi me reí. ¿Años perdidos? Pasó esos años comprando bolsos de diseñador y llamándolos inversiones. El juez se recostó en su silla, sin impresionarse, podía notar que ya había escuchado esta historia antes. Mientras tanto, Stephanie asentía con dramatismo, como si protagonizara una serie judicial. Yo permanecí en silencio, con una carpeta negra frente a mí, las manos firmes. Todo lo que necesitaba estaba ahí dentro, pruebas, documentos y algo que ella no tenía, preparación. Intentó mirarme, esperando que reaccionara, pero no le di ni una sola mirada. El silencio la incomodaba más que los gritos. Su abogado siguió hablando durante otros 5 minutos sobre su labor emocional y sus sacrificios personales, hasta que el juez finalmente lo interrumpió. Muy bien, ya he oído suficiente por ahora. Señor Winter, ¿tiene una respuesta preparada? Me incliné ligeramente hacia adelante, tranquilo como siempre. Sí, su señoría. Pero antes de que pudiera empezar, Stephanie volvió a interrumpir. Él no merece responder, solo intenta, el juez golpeó con fuerza el mazo. Señora Winter, permanecerá en silencio hasta que sea su turno para hablar. Esa frase borró la sonrisa de su rostro. La sala quedó en silencio durante unos segundos. Su abogado intentó susurrarle algo, probablemente pidiéndole que se calmara, pero ella estaba demasiado enfadada para escuchar. Me miró con furia, y yo solo levanté una ceja, divertido. El juez ajustó sus gafas y miró brevemente mis documentos. Señor Winter, dijo lentamente, he revisado sus presentaciones preliminares, digamos que este caso podría tomar un giro inesperado. Stephanie se quedó inmóvil, el color desapareció de su rostro. Incluso Thomas, sentado en la última fila, se enderezó un poco. No dije nada, solo asentí y me recosté. Había pasado meses planeando esta actuación y no tenía idea de que yo ya había escrito el final. Cuando el juez pidió un breve receso, Stephanie se volvió hacia mí. «Crees que eres muy listo, ¿verdad, siseó?» Le di una leve sonrisa. «No listo, Steph, solo paciente». Me llamó mula de carga, supongo que olvidó que fui yo quien cargó con todo, incluida la evidencia. Y en lo que a mí respectaba, esto no era su vuelta triunfal, era su último viaje. Antes de continuar, déjame contarte algo sobre Stephanie, si la hubieras conocido en aquel entonces, habrías pensado que era perfecta. Esa era su especialidad, la presentación. Tenía una sonrisa capaz de convencer a un sacerdote. Decía que necesitaba financiación empresarial para bolsos de diseñador. La conocí cuando trabajaba en la recepción de un espacio de coworking, inteligente, divertida, ambiciosa, o al menos eso aparentaba. Me dijo que le encantaba lo decidido que era, que tenía esa mentalidad de constructor. En aquel entonces pensé que lo decía como un cumplido,
Pero resultó que lo que vio fue a un constructor y pensó, perfecto, él construirá algo de lo que yo pueda vivir. Los 2 primeros años no fueron malos, trabajamos duro, comíamos barato, nos reíamos de tonterías y hablábamos de construir un futuro juntos. Ella solía decir cosas como cuando tu negocio despegue, viajaremos o tú tendrás tu empresa y yo la mía. Realmente creí que éramos un equipo. Luego mi negocio despegó de verdad y fue entonces cuando ella cambió. Empezó poco a poco, dijo que quería dejar su trabajo para ayudarme y pensé que podía encargarse de las facturas o de las llamadas con los clientes. Pero un mes después no ayudaba en nada, excepto en gastar. Decía que necesitaba tiempo para cuidarse, lo que de alguna manera significaba branches diarios y conjuntos nuevos cada semana. La primera vez que le pregunté por la factura de la tarjeta de crédito, puso los ojos en blanco, eres tan tenso, Daniel, es solo dinero, actúas como si fueras pobre. Esa frase se me quedó grabada. Lo dijo como si el dinero apareciera mágicamente en nuestra cuenta cada mes, sin verme trabajar 16 horas al día. Las redes sociales se convirtieron en su trabajo a tiempo completo, publicaba selfies con subtítulos como vibras de esposa jefa o detrás de cada hombre exitoso hay una mujer que lo hizo posible. Ni siquiera me molestaban las publicaciones, lo que me irritaba era que realmente creía en sus propios subtítulos. Cuando le dije que quería hacer crecer la empresa, expandirme y contratar más gente, me dijo que estaba obsesionado, que era adicto al trabajo y que no sabía relajarme. Hacía que la ambición pareciera una enfermedad, aunque amaba el estilo de vida que venía con ella, el coche, el apartamento, los viajes. Pasaba horas eligiendo ropa de vacaciones para lugares a los que ni siquiera quería ir. La mitad del tiempo yo estaba en llamadas mientras ella posaba para fotos junto a piscinas de hotel. Entonces vino su brillante idea. Dijo que había hablado con un asesor financiero que le recomendó poner su nombre en la empresa por motivos fiscales y lo presentó como si fuera para ayudarme. No lo cuestioné entonces, pensé que eso hacía un buen marido, confiar en su esposa. Esa decisión me perseguiría después, lo sé, fui el mayor idiota, no hace falta que me lo digas. Una vez que su nombre estuvo en los papeles de la empresa, actuó como si le perteneciera, empezó a llamarla nuestra empresa cuando hablaba con sus amigas. Entraba en mi oficina y decía cosas como necesitamos invertir en la marca o deberíamos contratar una agencia de relaciones públicas, como si supiera lo que significaban esas cosas. Mientras tanto, no movía un dedo. Hubo una tarde que nunca olvidaré, volví a casa después de una reunión brutal, un cliente había retrasado los pagos, la nómina estaba ajustada, el estrés por todas partes, y ella estaba sentada en el sofá, con un vaso de jugo en la mano, mirando su teléfono. Levantó la vista y dijo, te ves cansado, tal vez deberías contratar a alguien para que haga tu parte. La miré durante 10 segundos completos antes de responder, ¿mi parte? Ni siquiera parpadeó. Sí, siempre estás tan serio, deja que alguien más se encargue de las cosas pesadas. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no me veía como un esposo, sino como una máquina fiable, predecible, hecha para soportar peso. A partir de ese momento dejé de contarle las decisiones del negocio, había perdido el derecho a esa parte de mi vida. Pero ella no se detuvo, cuanto más crecía la empresa, más actuaba como si fuera la mente maestra detrás de todo. Hablaba con mis empleados como si fuera la jefa de su jefe. Una vez, durante una cena del equipo, llegó a decir, no estaríamos aquí sin mi apoyo. Mis chicos se quedaron en silencio, yo sonreí entre dientes, fingiendo que no me molestaba, pero sí lo hacía. Luego empezó a soltar comentarios como, has cambiado, antes eras divertido. No, Stephanie, no cambié, simplemente dejaste de fingir. El punto de quiebre llegó una noche después de un evento de la empresa. Estaba agotado, aún con el traje puesto, intentando relajarme. Ella ya estaba en la cama, mirando su teléfono, y dijo, creo que deberíamos empezar a tomar vacaciones por separado. ¿Separadas?, pregunté. Sí, dijo, como si fuera obvio, tenemos necesidades diferentes, tú amas el trabajo, yo amo la vida. Fue entonces cuando lo entendí completamente. No es que estuviera distante, es que ya se había ido. Después de eso dejé de discutir, dejé de explicar, solo asentía, sonreía y empecé a fijarme en los detalles, lo que compraba, lo que decía, a dónde iba, con quién hablaba. Porque, en el fondo, sabía que ya no buscaba una pareja, sino a su próximo proveedor, y yo no iba a ser el último. Fue entonces cuando dejé de justificarme y comencé a prepararme. Empezó con pequeñas señales de alerta, revisaba la cuenta de la empresa y veía cargos que no tenían sentido, tiendas de lujo, restaurantes caros, fines de semana en hoteles, etiquetados como marketing o networking con clientes.
Al principio pensé que quizá mi contable había etiquetado mal algo, pero los números no mentían: $2,000 por promoción de marca en un resort boutique, otros 500 por suministros de oficina en una joyería. Yo no dirigía una agencia de modelos. Una tarde abrí los registros de la tarjeta de la empresa y vi una línea que lo aclaró todo: cena de negocios con Thomas W. Thomas, el mismo tipo que aparecía en todos los eventos de networking a los que ella asistía, el supuesto amigo abogado corporativo. No era solo un amigo, era la fuga. No grité, no la acusé, eso era lo que ella quería, una reacción emocional. En cambio, mantuve la cara impasible en casa, actuando como si todo siguiera normal. Cuando me preguntaba cómo había ido mi día, respondía productivo. Cada palabra tranquila que le decía me compraba tiempo. Lo primero que hice fue hablar discretamente con mi gerente del banco. Le expliqué que había gastos no autorizados en una tarjeta empresarial conjunta. Me ayudó a abrir una nueva cuenta a nombre de la empresa, pero bajo una nueva sociedad limitada, una que ella no sabía que existía. En menos de una semana, todos los pagos entrantes de los clientes fueron redirigidos. La tarjeta de Stephanie seguía activa, aunque quería que continuara gastando, necesitaba el rastro. Mientras tanto, contacté con un amigo de la universidad, Nathan, un contable forense que había manejado casos complicados de fraude. Le dije que sospechaba un uso indebido interno, sin mencionar que era mi esposa. Vino a mi oficina después del horario laboral con una memoria USB. Envíame tus registros de transacciones, dijo, dame una semana. Mientras tanto, empecé a observar los patrones. Ella salía de viaje de negocios cada 2 fines de semana. Una noche, mientras se duchaba, revisé sus correos de trabajo, había dejado su portátil abierto. La mitad de los correos eran basura, pero un hilo me llamó la atención: mensajes con Thomas. Thomas le había escrito: no olvides cargar la cena como gasto, usa la etiqueta de networking. Stephanie respondió: hecho, él nunca revisa esas cosas. Y él contestó: tiene suerte, la mayoría de los hombres lo notarían. Ella se burló: el mío está demasiado ocupado jugando a ser empresario. Eso fue todo lo que necesitaba ver. Al día siguiente fui a mi abogado y le pedí que revisara los papeles de propiedad. Cuando Stephanie me había convencido de añadir su nombre a la empresa, fue bajo una cláusula de sociedad que me permitía reasignar los derechos de gestión en caso de mala conducta, el tipo de letra pequeña que nadie lee, excepto yo. En 2 días presenté una moción de reestructuración discretamente, legal y perfectamente limpia. Ella aún pensaba que su nombre tenía poder, no se daba cuenta de que solo era tinta. Nathan me llamó unos días después. Tenías razón, dijo, quien sea que haya estado usando esa tarjeta ha sido creativo, pero no inteligente. Puedo rastrear cada transacción. ¿Quieres un informe detallado? Cada detalle, le dije. Me envió una hoja de cálculo que parecía un diario de compras: viajes bajo eventos corporativos, un alquiler de coche por un supuesto cliente en otra ciudad el mismo fin de semana que dijo estar visitando a su madre, y al menos 6 transacciones vinculadas directamente con la cuenta personal y la tarjeta empresarial de Thomas a través de Venmo. Había estado transfiriendo fondos de la empresa a él bajo el concepto de honorarios de consultoría. Recuerdo que me quedé mirando los números, tan tranquilo como una piedra. Ya no quedaba tristeza, solo estrategia. A partir de ahí construí mi caso como construiría un proyecto, paso a paso. Archivaba correos, descargaba extractos, guardaba copias impresas fuera de la oficina. Incluso grabé una de sus llamadas telefónicas, cuando se jactaba ante una amiga de saber manejar el dinero mejor que su marido. Ella creía ser invencible, yo solo la dejaba sentirse así un poco más de tiempo. Ya había preparado una carpeta aparte para mi abogado titulada Mala conducta financiera de Stephanie Wender. Cada gasto falso estaba documentado, categorizado y con fecha y hora. El día que imprimí esa captura de pantalla supe que estaba acabada. Cualquier pago de cliente con el que ella hubiera interferido, lo reembolsé de inmediato. Recuerdo que Nathan volvió a llamar, con tono divertido: ¿quieres que presente esto oficialmente? Aún no, le dije, ella será quien presente primero, deja que crea que tiene el control. Se rió: estás jugando ajedrez. Exactamente, respondí, y ella aún cree que jugamos a las damas. Así que esperé. Le sonreía, la ayudaba a empacar para sus falsos viajes de networking, incluso le transferí algo de dinero para gastos antes de uno de ellos, solo para mantenerla cómoda. Cuando regresó y anunció que había presentado la demanda de divorcio, actuando como si tomara las riendas, casi me dieron ganas de reír, porque para cuando presentó esos papeles, yo ya había redactado su caída. De vuelta al día de la audiencia, la sala del tribunal bullía con una tensión silenciosa.
Stephanie se sentó frente a mí, impecable, con lápiz labial rojo, pendientes de diamantes y esa sonrisita altiva que gritaba «Ya gané». Thomas estaba detrás de ella, fingiendo no estar nervioso. Su abogado lanzó otro monólogo dramático sobre una mujer que lo sacrificó todo, mismo discurso, distinto día. Stephanie asentía como si ella misma lo hubiera escrito. Cuando finalmente se sentó, el juez se volvió hacia mí. Señor Winter, su respuesta. Me levanté, me ajusté la chaqueta. Sí, su señoría, pero antes de hablar, me gustaría llamar a un testigo. Es un testigo previamente revelado, bajo citación judicial, su señoría. Esa sola frase borró la sonrisa del rostro de Stephanie. El alguacil abrió la puerta. Entró un hombre con traje azul marino, Mitchell Bell, un cliente respetado y empresario a quien había ayudado a mantenerse a flote cuando su compañía estaba colapsando. Caminaba con la seguridad de quien no tiene nada que demostrar. Señor Bell, dijo el juez, declare su participación. Mitchell asintió. He trabajado con el señor Winter durante varios años. Hace unos 12 meses noté pagos inusuales, facturas redirigidas a una cuenta etiquetada como honorarios de consultoría. Cuando se lo mencioné al señor Winter, me dijo que ya estaba revisando inconsistencias internas y me pidió que le enviara todo. Unos días después confirmó que la cuenta pertenecía a la señora Winter. La sala quedó en silencio absoluto. Stephanie se movió en su asiento forzando una risa. Eso es ridículo, ni siquiera manejo esas cosas. El juez levantó una mano. Tendrá su turno. Mitchell continuó, cuando contacté al señor Winter, él reembolsó el pago de inmediato. También confirmamos que esas transferencias fueron aprobadas usando las credenciales de inicio de sesión de la señora Winter. El abogado de ella parpadeó, revolviendo entre sus carpetas. Su señoría, probablemente hay una confusión. Mitchell sacó un papel. No hay confusión. Aquí hay un correo de la señora Winter confirmando personalmente el pago de los honorarios de consultoría. Se lo entregó al alguacil. El juez lo leyó, frunciendo el ceño mientras bajaba las cejas. Stephanie susurró con dureza a su abogado, el pánico asomando en su voz. Thomas estaba rígido detrás de ella, los nudillos blancos. Hablé con calma y claridad. Su señoría, tengo registros verificados de cada transferencia y correo de confirmación, todos bajo las credenciales de la señora Winter. Deslicé una carpeta hacia adelante. El juez hojeó las páginas, sus ojos se estrecharon al ver las marcas de tiempo. Señora Winter, dijo finalmente, ¿tiene una explicación? Stephanie abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Miró a Thomas buscando ayuda, él apartó la mirada. Respiré hondo, firme. Ella una vez me llamó una mula de carga, su señoría, dijo que estaba hecho para soportar el peso de todos los demás. Tiene razón a medias, yo cargo con mi peso, ella solo intentó robarse el carro. Unas cuantas risas contenidas se escaparon del público antes de que el juez silenciara la sala con una sola mirada. El abogado de Stephanie lo intentó de nuevo, la voz temblorosa. Su señoría, solicitamos tiempo para verificar, denegado, lo interrumpió el juez. Estos registros parecen legítimos y graves. Pasó una página y luego miró directamente a Stephanie. Hasta que esto se resuelva, ordeno el congelamiento inmediato de todos los bienes y cuentas conjuntas. Ninguna transferencia, retiro o actividad financiera de ningún tipo sin aprobación judicial. El rostro de Stephanie perdió todo el color. ¿Qué? Espere, no puede simplemente congelarlo todo. Puedo, dijo el juez con frialdad, y lo haré. Su abogado se inclinó hacia ella, susurrando frenéticamente. Ella estalló, arréglalo, lo dijo tan alto que todos lo oyeron. Él no respondió. Thomas se movió en su asiento, frotándose la sien, con los ojos saltando entre el juez y yo, como si acabara de comprender que esto no desaparecería. El juez pasó otra página de mi carpeta. Estas son acusaciones significativas, señor Winter. Continuaremos revisando esta evidencia antes de proceder. Asentí una vez. Entendido, su señoría. Stephanie permaneció inmóvil, con las manos aferradas al borde de la mesa. La sonrisa segura con la que había entrado se había desvanecido, reemplazada por una mirada vacía. Su abogado carraspeó. Su señoría, quizás podamos sentarnos señor Parker, dijo el juez con tono cortante. El sonido de su silla arrastrándose por el suelo fue el único ruido en la sala. Stephanie finalmente se recostó, con los ojos vidriosos, murmurando entre dientes, esto no está pasando. Pero sí estaba pasando, y era solo el comienzo.
El juez pasó a la siguiente sección de mis documentos, revisando en silencio, el aire tan denso que se podía cortar. Thomas se movió otra vez, el sudor acumulándose en su cuello. Yo mantenía las manos juntas, firmes. Todo se movía exactamente según lo planeado. Stephanie me miró buscando una reacción. No se la di, porque el verdadero daño, la parte que acabaría con ella y arrastraría a Thomas con ella, aún estaba en la siguiente carpeta, esperando a que el juez la leyera. Pero no todavía. El dinero de Stephanie estaba congelado, su abogado tambaleaba, Thomas se derrumbaba, y por primera vez desde que todo comenzó, ella parecía asustada. Stephanie se sentó rígida en su silla, congelada como una estatua, la sonrisa que había llevado al tribunal había desaparecido por completo. El único sonido en la sala era el susurro de las páginas mientras el juez hojeaba las pruebas del testimonio del testigo. Su abogado se inclinó hacia ella, susurrando rápido, ella ni parpadeó. Thomas estaba detrás, fingiendo leer algo en su teléfono, aunque su rodilla temblaba como un tambor. El juez dejó la carpeta sobre la mesa. Señor Wender, dijo, usted mencionó en sus presentaciones anteriores que había discrepancias adicionales más allá de lo que acabamos de discutir. Sí, su señoría, respondí poniéndome de pie. Me gustaría presentar documentación complementaria. Tomé la carpeta negra que había traído, más gruesa que la anterior, y se la entregué al alguacil. Los ojos de Stephanie la siguieron como si fuera una bomba a punto de estallar. El juez abrió el archivo y empezó a revisar las páginas. Explique esto, dijo sin levantar la vista. Esto, comencé con voz serena, son los registros de cada gasto falso que la señora Wender cargó en las cuentas de mi empresa, viajes etiquetados como desarrollo de clientes, joyas como regalos profesionales y un contrato de arrendamiento de un apartamento de lujo registrado como instalación de almacenamiento. Ese apartamento, su señoría, está a su nombre y el alquiler se paga directamente desde nuestra cuenta empresarial conjunta. El público murmuró en voz baja. Stephanie giró bruscamente para mirarme con furia. Eres increíble, murmuró. La ignoré. El juez pasó otra página, su expresión se ensombreció. Señora Wenter, dijo, ¿es esto cierto? Stephanie soltó una risa forzada, demasiado aguda. Eso es ridículo, todos esos fueron gastos legítimos, yo trabajaba con los clientes de mi marido todo el tiempo. ¿Qué clientes? Interrumpí con calma. Se congeló. Porque he contactado a cada uno de ellos, continué, y ni una sola persona recuerda una sola reunión contigo. Ni una. Su abogado intentó intervenir. Su señoría, esto es claramente un intento de, el juez levantó una mano, silenciándolo. Señor Wenter, ¿tiene recibos o documentación de respaldo? Sí, su señoría. Abrí otra carpeta y desplegué los estados de cuenta, cada uno etiquetado, fechado y firmado bajo su nombre. Cada transacción, comprobada. Thomas se inclinó hacia adelante intentando mantener la compostura, pero el sudor en su frente decía otra cosa. El juez se quedó en silencio revisando los registros. Cuando finalmente habló, su tono era puro hielo. Dado el alcance de estas acusaciones, ordeno una auditoría forense completa de todas las cuentas matrimoniales y empresariales vinculadas a ambas partes, con efecto inmediato. La mandíbula de Stephanie cayó. ¿Qué? No, eso es una locura. No puede hurgar en todo lo que he hecho. Su abogado tiró de su corbata, susurrándole algo que ella ignoró. Esto no es opcional, señora Wenter, dijo el juez. A la vista de lo que estoy viendo, es necesario. El pánico finalmente rompió su máscara. Esto es acoso, lo hace para castigarme. En realidad, dije, interrumpiendo suavemente, solo estoy cansado de que me roben. El juez la miró por encima de las gafas. Señora Wenter, le conviene dejar de hablar. Ella se hundió en su silla, furiosa. El juez volvió hacia mí. ¿Hay algo más que desee presentar antes de continuar? Sí, su señoría. Metí la mano en mi maletín y saqué una pequeña memoria USB, sosteniéndola entre mis dedos. Esto contiene grabaciones de audio realizadas en mi oficina de casa. La ley del Estado permite el consentimiento de una sola parte, y esas grabaciones capturan a la señora Wenter y al señor Thomas discutiendo su plan para dejarme en la ruina antes de presentar el divorcio. Estaban en altavoz en mi oficina de casa mientras yo estaba presente. Toda la sala cayó en un silencio absoluto. Thomas se puso pálido, Stephanie giró en su silla hacia él, con los ojos muy abiertos. ¿Qué grabaciones? Soltó. El juez hizo un gesto al alguacil. Tráigalas aquí. Mientras el alguacil tomaba la memoria USB y se la entregaba al secretario del tribunal,
Yo mantuve mis ojos fijos en Thomas, su compostura pulida y segura se había hecho añicos. El juez leyó el resumen escrito adjunto. Según esto, dijo, las grabaciones detallan cómo la señora Winter y el señor Thomas coordinaban movimientos financieros con intención de malversar fondos matrimoniales. ¿Es correcto, señor Winter? Sí, su señoría, respondí con firmeza, cada línea tiene marca de tiempo y está respaldada por transacciones coincidentes. También encontrará fragmentos donde discuten cómo manipular el valor de la empresa antes del acuerdo de divorcio. El abogado de Stephanie finalmente recuperó la voz. Su señoría, esta evidencia fue obtenida sin consentimiento pleno. El juez lo interrumpió. En este estado se aplica el consentimiento de una sola parte. El señor Winter estaba legalmente en su derecho. Stephanie golpeó la mesa con la mano. Miente, usted plantó algo. El juez exclamó, basta. El eco de su voz llenó la sala. Stephanie se quedó helada. Thomas tragó saliva, evitando mirar al juez. Señor Thomas, dijo el juez, su nombre aparece directamente en estas conversaciones, niega haber participado en ellas. Thomas tartamudeó, yo no recuerdo. Claro que no, dije, interviniendo con suavidad, pero estoy seguro de que las grabaciones refrescarán su memoria. El juez golpeó su bolígrafo contra el escritorio, la irritación asomando en su tono. Si lo que el señor Winter ha presentado es exacto, ambos podrían enfrentar consecuencias civiles y penales por fraude financiero. Les recomiendo encarecidamente que consulten con sus abogados antes de decir otra palabra. Stephanie parecía haber recibido una bofetada. Penales, susurró. Thomas se frotó las sienes, evitando su mirada por completo. Su abogado se hundió en la silla, pálido y en silencio. Se notaba que incluso él sabía que el juego había terminado. El juez hizo una seña al alguacil. Estos materiales serán presentados para revisión. Nos volveremos a reunir una vez que se complete la auditoría forense. No dije una palabra. No hacía falta. Todo lo que había preparado durante meses ahora estaba en manos del tribunal, indiscutible, con marcas de tiempo y devastador. Stephanie me miraba con puro odio, pero debajo de eso podía ver el miedo, ese tipo de miedo que aparece cuando un mentiroso finalmente comprende que su historia se ha acabado. Thomas se inclinó hacia adelante, susurrándole algo con tono cortante, pero ella no respondió. Estaba perdida. El juez cerró el expediente. Señor Winter, gracias por su cooperación y por la documentación exhaustiva. Siempre, su señoría, respondí en voz baja. El abogado de Stephanie permanecía inmóvil, Thomas se secaba el sudor de la frente. Y Stephanie, ella simplemente estaba sentada allí, respirando con dificultad, mirando fijamente al frente como si su mundo se hubiera derrumbado. Quería una compensación, pero en su lugar obtuvo un rastro documental. La sala del tribunal se vació en cámara lenta, la gente murmuraba al salir, un zumbido bajo de incredulidad llenando el aire. Stephanie seguía desplomada en su silla, mirando la mesa como si fuera a tragársela. Su abogado ya guardaba los papeles, evitando mirarla. Thomas parecía un hombre al que le habían arrancado el alma. Yo me quedé sentado un momento, asimilándolo. Meses de planificación silenciosa finalmente desarrollándose exactamente como había previsto. El juez salió, el alguacil recogió las pruebas, y entonces Stephanie reaccionó de golpe. Thomas, siseó, girándose en su silla, di algo, ¿vas a quedarte ahí sentado? Él no respondió, seguía mirando al frente, la mandíbula tensa. Thomas, gritó de nuevo, más fuerte. Se levantó de golpe, la silla chirriando detrás de él. No, dijo con voz cortante, no te atrevas a hablarme ahora. Ella lo miró atónita. ¿Vas a marcharte después de todo lo que hice por ti? Resultó que no solo había desviado dinero a través del Venmo y las tarjetas de él, sino que también había usado el membrete y las cuentas de la firma de Thomas en algunas de sus facturas falsas para hacerlas parecer legítimas. Él se giró, con los ojos encendidos de furia. Todo lo que hiciste me arrastró contigo. Falsificaste pagos usando el nombre de mi firma, idiota, ¿tienes idea de cómo me hace quedar esto? La voz de Stephanie se volvió desesperada. Podemos arreglarlo, tienes contactos. Él la interrumpió, la voz baja pero llena de veneno. Nadie puede arreglar esto, nos arruinaste a los dos. Ella intentó agarrarle el brazo, pero él lo apartó bruscamente y salió hacia la puerta. El alguacil se hizo a un lado para dejarlo pasar, negando con la cabeza. Stephanie tropezó detrás de él en el pasillo. Thomas, por favor, no hagas esto. Dijiste que éramos un equipo. Él ni siquiera se giró. Lo éramos, hasta que me convertiste en cómplice.
Su voz resonó por el pasillo. Tomás, pero él ya se había ido. Salí al pasillo justo a tiempo para verla de pie allí, con las lágrimas corriendo por encima de su maquillaje perfecto, su voz quebrándose mientras intentaba llamarlo de nuevo. La seguridad observaba desde cerca, sin intervenir. Stephanie me vio entonces. ¿Crees que ganaste?, escupió con la voz temblorosa. Me detuve un segundo. Sí, respondí con calma, y tú finalmente perdiste. Se quedó en silencio, la boca entreabierta como si tuviera más que decir, pero no salió palabra alguna. El guardia dio un paso adelante por precaución. Yo no me molesté en mirar atrás mientras salía por las puertas principales. Pasaron semanas. La historia se difundió discretamente entre el círculo empresarial local, no como chisme, sino como hechos. Las cuentas de Stephanie siguieron congeladas, cada centavo bajo revisión. Sus negocios desaparecieron de la noche a la mañana. Los bolsos de diseñador dejaron de aparecer en sus redes sociales. El apartamento de lujo que había alquilado a nombre de mi empresa fue embargado en cuestión de días. Se convirtió en el objetivo de una investigación financiera completa, los correos, las facturas falsas, los pagos falsificados, todo la señalaba a ella. Mientras tanto, la carrera de Thomas se derrumbó. Su firma lo suspendió la misma semana en que el juez ordenó la auditoría. 2 días después renunció antes de que pudieran despedirlo. La declaración oficial de su firma tenía una sola frase: no toleramos conductas poco éticas. Stephanie intentó contactarlo, me enteré por un conocido en común, pero él nunca respondió, se había marchado a otra ciudad, comenzó de nuevo y no quiso saber nada más de ella. Yo no celebré, no lo necesitaba. Ver cómo todo caía en su lugar fue suficiente. De vuelta al trabajo, las cosas habían cambiado. La audiencia había dejado una impresión. Los clientes que se habían mantenido callados durante mi matrimonio empezaron a contactarme, diciéndome que respetaban la manera en que manejé todo, profesional y estratégica. Uno me dijo, ni siquiera perdiste los estribos. Sonreí ante eso, no tenían idea de cuánta contención se necesitó para mantener la calma durante todo aquello. El negocio creció, contraté nuevo personal, asumí contratos más grandes y, por primera vez en años, dormí tranquilo. Sin discusiones a medianoche, sin culpas disfrazadas de amor, sin manipulación envuelta en cariño. Mis mañanas volvieron a ser simples: entrenamiento, café, concentración. Reconstruí mi rutina como siempre debió haber sido, estructurada, disciplinada, mía. De vez en cuando me sorprendía recordando la versión de ella que existió antes, la mujer sin derecho alguno que se reía de chistes malos y soñaba en pequeño. Luego recordaba la última versión, la que creyó que podía ser más lista que yo, la que me llamó mula de carga sin darse cuenta de que el animal que subestimó era el que tiraba de todo el carro. El silencio que siguió fue mejor que cualquier disculpa. Entonces, una noche, mientras terminaba algo de trabajo en mi escritorio, mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo abrí. Era de Stephanie. Por favor, podemos arreglar esto. Sin puntuación, sin explicación, solo desesperación. Durante unos segundos me quedé mirando el mensaje, no por sorpresa, ya lo esperaba, era solo cuestión de tiempo. Lo había perdido todo, a Thomas, su dinero, su reputación, la vida falsa que construyó. Y ahora, cuando ya no quedaba nada, quería arrastrarse de vuelta hacia la única persona a la que pasó años destruyendo. No escribí nada, ni dudé un instante. Abrí el menú de mensajes, presioné eliminar y bloqueé el teléfono. Sin respuesta, sin cierre, sin discurso de satisfacción. Solo silencio. Porque algunas victorias no necesitan palabras, solo distancia. Y eso fue suficiente para mí. Las semanas se convirtieron en meses. La investigación siguió arrastrándose por el desastre de Stephanie, cuentas, extractos, recibos falsos, todo. Apenas prestaba atención. El juez no me necesitaba, los hechos hablaban por sí solos. Mi vida finalmente se había vuelto tranquila otra vez, ese tipo de tranquilidad que no se siente vacía, sino en paz. Mis mañanas eran constantes, entrenamientos temprano, café, trabajo, sueño, repetir. Sin caos, sin mentiras, sin drama. Hasta que una noche sonó un golpe en mi puerta. No fue un toque educado, fue el tipo de golpe que da a alguien que no quiere darte la oportunidad de ignorarlo. Ya sabía quién era antes de abrir, pero igual me tomé mi tiempo. Cuando finalmente giré el pomo, ahí estaba ella, Stephanie. No se parecía en nada a la mujer que solía entrar en los tribunales como si los poseyera. Su cabello estaba despeinado, su ropa era sencilla y su rostro tenía ese vacío que aparece cuando el mundo deja de prestarte atención.
Aún así, intentó fingir. Me dio una pequeña sonrisa forzada. Hola, dijo suavemente, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. ¿Podemos hablar? Me apoyé en el marco de la puerta, manteniendo el tono neutral. ¿Hablar de qué? Se apartó un mechón de cabello del rostro, la voz temblándole apenas. Mira, sé que las cosas se pusieron mal. Cometí errores. Pero tuvimos buenos años, ¿no? Éramos felices, alguna vez. Alcé una ceja. ¿Estás segura de recordar el mismo matrimonio? Su sonrisa vaciló. Hablo en serio, Daniel. Perdí el control, ¿de acuerdo? Dejé que otras personas me influyeran. Pero eso no significa que todo fuera falso, ¿verdad? Así, dije con sequedad. Entonces, ¿cuándo me llamaste mula de carga frente a todo un tribunal, era lenguaje del amor? Hizo una mueca. Estaba enfadada, ¿sabes cómo me pongo cuando me siento acorralada? Sí, dije, destruyes todo lo que te rodea. El silencio se alargó. Se movió incómoda, dándose cuenta de que su acto de víctima no estaba funcionando. Su voz se quebró. Solo, necesito una oportunidad para empezar de nuevo. No pido mucho, solo necesito ayuda para volver a ponerme de pie. Crucé los brazos. Ayuda, como la que me diste tú cuando vaciaste las cuentas de la empresa. Su rostro se torció. Oh, vamos, no puedes seguir guardando rencor. Ya he sido castigada bastante. Castigada, repetí. Me robaste, intentaste humillarme y me arrastraste a los tribunales. No fuiste castigada, simplemente te quedaste sin gente a la que usar. Aquello la golpeó. Lo vi en la forma en que sus hombros se hundieron. Lo intentó de nuevo, esta vez más suave. No lo entiendes, no me queda nada. Mis cuentas están congeladas, mi coche fue embargado, ni siquiera puedo conseguir que me aprueben una tarjeta de crédito. Todo el mundo piensa que soy una criminal. Me pregunto por qué, respondí con calma. Su voz se volvió aguda. Te estás divirtiendo, ¿verdad? Viéndome sufrir. Me encogí de hombros. No estoy viendo nada, tú viniste a mi puerta. Su máscara se resquebrajó de verdad esta vez. Eres un desalmado, siseó. Después de todo lo que tuvimos, te di años de mi vida. Sí, dije, y pasaste cada uno de ellos viendo cuánto podías quitarme. Dio un paso adelante, desesperada. Por favor, Daniel, solo ayúdame, por favor. Sabes que no pediría esto si no fuera grave. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Qué tan grave? Tragó saliva. Estoy en bancarrota, me quedo con una amiga, pero no puedo seguir dependiendo de ella. Solo necesito algo, cualquier cosa, un poco de dinero para sobrevivir. Ese era el verdadero motivo por el que había venido. Respiré despacio y metí la mano en el bolsillo. Sus ojos se iluminaron con alivio, como si creyera que estaba a punto de entregarle la salvación. Saqué una moneda, un solo centavo. Su expresión se torció. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Hice girar la moneda entre los dedos y se la mostré. Eso es lo que valía tu lealtad. Su boca se abrió, la ira encendiéndose al instante. Hijo de... Dejé caer la moneda a sus pies y le entregué una pequeña nota doblada. Ella la miró antes de abrirla. Dentro, con mi letra, estaban las palabras, me llamaste mula de carga, supongo que por fin solté el peso. Me miró temblando, la voz llena de rabia. Te arrepentirás de esto, Daniel. Crees que eres mejor que yo, no eres nada sin mí. Sonreí levemente. No era nada contigo. Su rostro se enrojeció, empezó a gritar insultos, maldiciones, viejos reproches, cualquier cosa que pudiera lanzar. No me inmuté. Simplemente di un paso atrás y cerré la puerta. Su voz se apagó tras ella, luego el silencio. Unos segundos después oí el sonido de sus tacones golpeando el porche, furiosos, inseguros, derrotados. Luego, silencio otra vez. Recogí la moneda que había dejado atrás y la puse sobre el mostrador. No sé por qué. Tal vez como recordatorio, tal vez como trofeo. Al mirar alrededor de la casa silenciosa, todo me golpeó de golpe, no la ira, no la venganza, solo la paz. Ella intentó destruirme y terminó destruyéndose a sí misma. Yo no la arruiné, solo dejé de cargar con ella. Me llamó mula de carga, y tenía razón, cargué con todo el maldito peso, hasta que decidí soltarlo.